José Luis Trueba Lara, mira que yo recibo paquetería en mi casa. Por ahí si tienen ganas de mandarme un brillantito, un coche, pues no sé, José Luis, no sé, pues algo que me consientan así en la pandemia, pues, ¿no? Un molito también. Pero que me lleguen tus libros, mi querido José Luis, es un agasajo. Ahora, cuando abrí ese paquete, que saqué video en Twitter y todo y te arrobé, dije, oye, pues me está mandando en menos de lo que va de la pandemia, que no nos vemos desde marzo, me está mandando 5 libros, de los cuales 2, por lo menos sé 2 que acabas de presentar. Pues, ¿qué escribes por noche? ¿O cómo? Cuéntanos. Pues es que cuando uno no tiene nada que hacer, pues ¿qué te queda? O sea, no. Es que mira, lo que pasa es que en el fondo es muy fácil la cosa. Y esto yo se lo aprendí a García Márquez, fíjate. Ujú. García Márquez decía, si yo escribo una cuartillita al día, al final del año tengo 365 y ya salió la novela. Yo dije, oye, qué buena idea de este señor, si es reabusado. Entonces yo dije, bueno, vamos a subirnos la cuota y yo hago 3 al día o 4. Y entonces ya salen 3 o 4 libritos. Y ya toda la tarde me dedico a leer, yo nada más toda la mañana y le estoy tiqui, picando a la máquina y tan. Es re fácil, o sea, 4 cuartillas al día y sale. Claro, no hay que hacer otra cosa en la mañana, ese es el problema, ¿no? Hay que estar de aragán toda la mañana aplastadote. Aunque corres el riesgo de lo de mi suegra. ¿Qué le pasó a la mamá de la Pati? No, a mí con ella. Fíjate que cuando Ah, llegamos aquí a vivir de Cananea a la Ciudad de México, nos fuimos a vivir con ella. En lo que terminaba en la casa está donde estamos ahorita. Y entonces, pues un día, las primeras semanas me traía, ya sabes, por los cielos, ¿no? Y pues yo me levantaba en las mañanas con mi bata del dragón rojo ay, y no. ya, tú no tienes bata del dragón rojo para pantallar así Mándame de, una, por favor, no. así, con unos dragones acá, para que se vea que Pero, uno es ¿por qué así. Sí. salías con esa bata con la suegra? Eso no está bien, José Luis. Bueno, pero me ponía mi gorrito con pompón Por- y mis pantuflas de garras Ay, la adoro. de dinosaurio. Y entonces ya llegaba y me sentaba a leer y escribir, ¿no? Y la primera semana, pues me veía como si nada. A la segunda semana, pues ya me alzaba la ceja. Como al mes ya no solo me alzaba la ceja, sino que se me quedaba viendo y medio me torcía la trompa. Hasta que un día rompió el silencio. Así como López Portillo y todos los expresidentes. Y me dice, ¿qué tú no trabajas? Y yo le decía, señora, no me lo va a creer, pero estoy en horas laborales. O sea, nunca, me tardé como 10 años en convencerla de que mi chamba consistía en no hacer nada. O sea, Que usted no trabaja. Pues es que soy escritor, señora. Tengo que pues quedarme aquí señora, en la ¿qué casa. quiere? Me tengo que quedar aquí sentado. Esa es la historia del arranque del mes, Trueba. Con eso Sí, arrancamos Bueno, aquí entre nos, ¿te llevabas sí. bien con la mamá de la Pati o...? No, me llevo requete bien, a mí me tocó buena suegra, digo, no me puedo quejar, pero esa sí nunca se le he podido perdonar. Me fue peor que con la muchacha que le echaba la mano a Cristina Pacheco y a José Emilio Pacheco. ¿No te la sabes? A ver, cuéntanos. Pues un día alguien llega ahí a casa de José Emilio, no me acuerdo quién fue, y le pregunta a la muchacha, oye, ¿y está el señor? Sí, pues es re huevón, nada más está ahí sentado todo el día. La que sale a trabajar es la señora. Ahí está este de mantenido y echado. Pues claro, el otro estaba ahí sentado, José Emilio, echando raya. Qué mara, Con echando raya, dice. Pues es que eso es lo que le pasa a los escritores. sí, Pregúntale a tantos, a ti, a José Emilio, bueno, el Gabo no se paraba. Tanto, no, todos los que escriben como ustedes, pues, pues ese es su chamba, ¿no? pues sí, no hacer nada, estarse quietito, ese es todo el negocio. En eso consiste. Mi querido José Luis, a ver, Ah, traté de platicar, sobre todo para ujú, algunas generaciones que no vivieron el 68, que seguramente están escuchando, ¿qué tal, Fernanda? Entenderlo de manera muy sencilla. O sea, ¿qué pasó en la masacre del 68? ¿Por qué fue un escándalo terrible? Y creo que lo entendimos bastante sencillo ujú, en mi periodismo de vida. Si hay sí, gente que nos acaba de sintonizar, lo resumo rápidamente.
una pelea entre estudiantes, se acercan unos granaderos, los empiezan a tratar con una brutalidad, los estudiantes se asustan, se meten a algunas escuelas, en las escuelas se encuentran granaderos y se arma un desastre. Estos estudiantes, Politécnico, UNAM, rápidamente se organizan y dicen en 4 días una marcha. Aquello empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que el Consejo de Huelga de la UNAM dice que, pues, ¿por qué no se reúnen? Y ahora sí que están todos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para ahora sí dar el mensaje definitivo contra la brutalidad. Y nunca piensan que esa plaza es una plaza cerrada, no tiene salida. Empiezan a llegar el ejército, los tanques de guerra, los granaderos, y cuando quieren huir ya no pueden. Surge una luz, sale por ahí una luz de bengala que da la indicación que es en sus marcas listos fuera, y empiezan a rafaguearlos, a matarlos. Y ahí viene la masacre del 68, un día 2 de octubre como hoy, a 10 días en donde toda la prensa internacional ya está en México, porque en 10 días empieza en México los Juegos Olímpicos para el mundo. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Muy bien. ¿Qué deja esa historia? Porque yo decía, también en México hubo ese movimiento estudiantil, pero en Francia, es decir, fue una época de muchos movimientos estudiantiles. Trueba, cuéntanos. Fíjate, yo creo que el 68 nos enseña 3 o 4 cosas que hoy son más importantes que nunca, mucho más importantes de lo que se pueden imaginar. La primera cosa que nos enseña es que un sistema político se puede agotar. Y se puede agotar en mucho tiempo o en poquito. Eso es un asunto que varía de caso a caso. ¿Qué pasaba? El PRI, cuando nace en los años 40, en 46 para ser exacto, en enero de 46, el PRI lo que busca es garantizar paz y estabilidad. Ya no es la época de los caudillos, ya no es la época de los golpes de Estado, ya no es la época de la política de masas, es la época de la estabilidad y de la paz. El único problema es que esta época de paz sí tuvo su éxito, sí funcionó, pero desde finales de los años 50 y hasta 68 se deterioró. Se deterioró brutalmente por la segunda elección del 68. Eso sucede, en el caso mexicano, cuando hay un fenómeno que tenemos siempre la tentación de que se repita. Un hombre que tiene todo el poder. Se nos olvida una cosa crucial. El que ganó en el 68, perdón que lo diga de una manera tan ruda y tan fea, no fueron los estudiantes, ellos fueron los paganos. No fueron los profes, ellos fueron los muertos. La cuota de muertos la puso la universidad, la puso el poli, la pusieron las prepas, etc. El que ganó fue Díaz Ordaz. Y pudo ganar por una razón crucial. Él era el país. Una cámara de diputados y una cámara de senadores que solo tenía una frase, la que usted diga, señor presidente. Y en ese momento él queda libre de cualquier cosa. Una corte que no es capaz de impugnar una decisión presidencial. Y el colmo es cuando Díaz Ordaz dice que él, la única persona a la que le debe de dar cuenta de estos actos es a la historia. ¿Sabe? Es decir, cuando hay un poder autoritario, cuando los países pierden los contrapesos, la tentación de este tipo de actos, más fuertes o menos fuertes, son muy serias. Eso es gravísimo. Y hoy, insisto, es un asunto crucial. En segundo lugar, además de este hecho terrible, el 68 nos abre una pregunta fundamental también para el día de hoy. El 68 se nos convierte, sin duda alguna, en algo importantísimo para el país. Fue la primera vez que nos atrevimos a tener un sueño democrático. Un sueño democrático de veras. ¿Que se gesta, José Luis, en los estudiantes? Y se gesta en mucha gente que también trabajaba en el gobierno.
El caso, por ejemplo, de Octavio Paz, que renuncia a la embajada de la India porque no puede ser representante de un país, de un gobierno que asesina a su población. Así lo dijo Paz. Él va a abrir brechas importantísimas. Paz y Said y toda la gente que estaba en aquella época en plural, lo que empiezan a proponer es que el país solo puede tener ya un destino, la democracia, y un Estado que tenga contrapesos en su interior. Si no existía eso, el destino estaba mal cegado. Es Hubo decir, incluso... ya perdimos todo, no tenemos nada de lo que queremos, no hay esa libertad, no Ujú, pueden tratarnos con esa brutalidad, no ujú, pueden atentar contra nuestra libertad y el derecho de expresión, de ujú, libertad de expresión. exacto. Entonces nos unimos y nos vamos con todo. Y lo que viene de la es decir, de la parte del poder es, pues te aviento a los granaderos, al ejército, a los tanques, tú te callas y aquí no te me sulfuras, con un Exactamente, mundo de muertos. con un mundo de muertos, que nunca ha quedado claro, ¿eh? Además, Oficialmente, yo recuerdo que oficialmente se hablaba de 50 y tantos muertos no, en hombre, no. Tlatelolco, pero la cifra oficial es lejana, lejanísima a la verdad. Hay una sola foto que muestra que esa cifra es minúscula y no va. En la noche de Tlatelolco de Lenita, de Elena Poniatowska, hay una foto de unos zapatos, de los zapatos que van dejando las jóvenes correteadas por los Sí. soldados, por toda esta gente. Y tú ves en esa foto, no me vayas a preguntar, nunca he tenido la cosa de contarlos, pero sí hay cientos, cientos, cientos de zapatos. Déjame ir a spotsqtf, @truevalara. Tipi. Eh, no, Trueba, te tengo un negocio. A ver, Espérate. viene, Batas de dragón. ya Ya. estuvo, Ya, ya, hacemos aquí un e-commerce. ándale, Bueno, es que ya van como 10 que quieren su bata de dragón. ya está. Y las hacemos rojas, así con Sí, roja, satén para roja, que roja. Sí, sí, sí. roja, roja, Pero con ¿quién nos satén. diseña el dragón tú? Ay, mándamelo, mándamelo. Por Yo favor. ahorita me voy a poner a dibujar el dragón y un dragón, y van acompañados de unos calzones que sean así como chiquitos y con piel de dragón, así animal print de dragón. No te los Trueba, Trueba, Trueba. Mándame el diseño en este instante que y salen lo a la hacemos. venta ya. Para Ya, puro es más, hombre, ¿eh? Para puro hombre. sí, 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 por supuesto. Ah, es más, ahorita le voy a hablar a Cristina Pineda para que se nos sume al negocio y ella haga las Pineda, cenas y a todo Pineda esto. Cobalín. Sí, Ya vamos a sí, sí. llegar a Y las nos la tiendas de Pineda llegamos, Cobalín. ¿eh? Y ahí salimos. Y yo modelo, imagínate con el ombligo ahí de fuera, Me modelando. uno con Cristina. No, más bien que Cristina se una con De nosotros. una de nosotros le vamos a vender la idea para que quede que... Fíjate nada más, Trueba Lara. Ajá, Listo. El nuevo negocio de @truebalara y QTF, venta, venta de batas de dragón con calzón incluido. Se mandarán a hacer 100 piezas únicas. Hagan lista, abajo de este tweet para comprar. ¿Estamos? estamos. Porque solamente Y hay 100. Ah, sí, pero se nos olvidaba el pompón, el gorrito con pompón. pero entonces ya sube el presupuesto, Trueba. A ver, la bata dragón con calzón Trueba cuesta 5,000 pesos. Pues sí, Y nada más hay 100. sí, nada más va a haber 100. Va a haber 100. Es que imagínate El cuando... pompón es aparte. Esa parte, El con pompón pompón, aparte. ¿cuánto cuesta el pompón? No tengo la más remota idea. Pues vamos a poner unos 500 pesos, ¿no? Órale, 500 pesos el gorrito de pompón, Aparte. Exacto, aparte. 500 pesos. Aquí Exacto. está ya, 500 Y en la pesos. parte de atrás va a tener grabado, además del así bordado, además del ¿Del dragón, dragón? ya llegó tu titán. Ay, ya llegó. Tu titán. Es que imagínate cuando llega el galán hacia la O sea, recámara y Mauricio te dice, Garcés es verdaderamente un niño de kinder a tu lado.
Pues sí, es decir, yo así le dije a la Pati, nada más se rió, ese es el problema, que no me tomo en serio, ya llegó tu titán y se me quedó viendo y se No, rió. espérate, cuando leí eso, la suegra, por el amor de Dios, imagínate, es así, decía, "Ah, chinga, pues ¿cuál es mi titán?" Bordado de titán no lo vamos a cobrar. No, ese que sea gratis, no que sea una cortesía. Y Bordado le ponemos, gratis. sí, y para que sea le ponemos número de serie y le firmamos con un plumón, ahí los dos. Claro, no, no, Así, va en uno de serio. 100, uno de 200, uno Exacto, de... Exacto, como si fuera serigrafía. exacto. Así lo vamos a hacer. Pongan su nombre en el Twitter, quien quiera, y quien sí, pues hay 100 nada más. No, que regálame una, no. Valen No, 5,000 pesos, bordado gratis. Ya llegó tu titán, gratis. Y el ya, pompón aparte, 500 pesos, quien quiera. quien quiera. Y solamente va a haber 100 señores, 100 personas, como quieran, con su bata Ajá, de ya llegó tu titán. ujú, ¿Estamos? ya estuvo. Lanzamos ya el negocio. Ya lanzamos, ya somos, ya entramos a la... Ya, agárrense, ahí vamos, van a ver. Tú nomás mándame, por favorcito, el diseño del dragón que Ahorita yo me me encargo. voy a poner a diseñar al Que sea dragón y va a quedar... seda y que sea toda la cosa y que sea una cosa Sí, muy elevada. Verás. sí, sí, sí. Bueno, Vas a ver, sí. ahora, este movimiento, ya pasando a la parte de este movimiento del 68, de esta masacre, José Luis, que Ujú, es el tema que nos ocupa en este día. Si no hubiera sido a 10 días de los Juegos Olímpicos, José Luis, donde estaban, mira, yo cubrí unos Juegos Olímpicos, Atlanta ujú, 96. sí, Te quiero decir que éramos 5,000 periodistas de todo el mundo. ujú, Cuando yo he visto físicamente la mayor cantidad de periodistas fue ahí. Y ahí, cuando te claro. digo 5,000, son solo los que daban la cara o escribían o salían en la tele o en la radio o en cualquier medio. Pero atrás de esos 5,000, no te quiero decir la cantidad de Ujú, gente que puede haber en un International Broadcaster Center como el que se creó aquí en México, que así se llaman los lugares ujú. donde se reúne toda la prensa del mundo para cubrir unos Juegos Olímpicos. Si no hubiera sido eso, ¿no habría tenido el impacto que tuvo, José Luis? Yo creo que sí hubiera tenido el impacto, pero hubiera sido distinto. Fíjate, el Excelsior se aventó ese día el cartón más violento que yo conozco, ¿eh? El cartón de Abel Quesada, que era el caricaturista en 1968, apareció como una mancha negra y se llamaba 2 de octubre. El día 3 de octubre, Abel Quesada, su cartón, era un recuadro absolutamente negro, lo que te habla de la presencia. Es decir, ahí volvemos a otra lección del 68. Los únicos que pudieron hacerle un contrapeso al poder absoluto de Díaz Ordaz fue la prensa. No toda, por supuesto, siempre hay una prensa que dice yo ya le bajo 2 rayitas, no lento, etcétera. Pero hubo muchísimas revistas, muchísimos periódicos que se la jugaron y se la jugaron de a de veras. El Excelsior, el Universal, todos ellos, por ejemplo, ese día en la noche, los soldados llegaron a los periódicos y se llevaron los rollos de los fotógrafos. Sin embargo, algunos se guardaron y en las filmotecas, en las fototecas, perdón, del Universal, del Excelsior y de Sí, todos los sí, sí, periódicos queda claro. importantes del 68, ahí estaban y se han ido rescatando esas fotos, algunas muy buenas, algunas pues francamente malas, porque ves que los periodistas de prensa pues tiran como ametralladora las fotos, ¿no? Son muchas. Ahora, otra cosa que también nos dejó el 68, que eso es bien importante, es un mito que nos ha costado muy caro. Pensar que en México solo podía existir una oposición. Es decir, el 68 se convirtió en un patrimonio que la gente de izquierda hizo suyo, sin darse cuenta que era un movimiento que tenía muchas otras facetas, entre ellas, por supuesto, la de la izquierda, no se niega, pero tenía muchas otras facetas y parecería entonces que la izquierda se vuelve la defensora, la dueña, etcétera, de este 68.
Y curiosamente, ese apoderarse del movimiento del 68 la convirtió en algo muy raro. Le dio a la izquierda una suerte de cualidad moral que pocos tenían, porque ellos eran los que habían puesto las víctimas, ellos eran, etcétera. Es decir, la izquierda en buena medida expropió la imagen del 68, se autonombró la única fuerza de oposición, lo cual es absolutamente falso, porque, bueno, el PAN, por ejemplo, pues se la rifaba de a de veras, y algunos movimientos independientes muy democráticos se la rifaron durísimo. El ejemplo de los años 60 de Salvador Nava en San Luis Potosí, no tienes una idea. El hombre era no poca cosa, ¿no? Y también puedes pensar en movimientos que surgen en grupos intelectuales. Para los intelectuales el 68 también significa una fractura brutal. Fue el momento en que la inteligencia en México tuvo que decidirse. O estás con el gobierno o ya no estás. Algunos optaron por quedarse del lado del gobierno, aunque después fingieron que no, porque el 68, perdón que lo diga, no termina el 2 de octubre. El 68, el 2 de octubre marca un momento brutal, pero que va a coronarse con el día de Corpus, el jueves, con el halconazo de Echeverría. Cuando saca a los halcones y hace la matanza de San Cosme. En el movimiento del 71, los intelectuales vuelven a chocar y algunos de ellos salen a defender al gobierno. Por ejemplo, Carlos Fuentes, en aquel momento, se atrevió a publicar Echeverría o el fascismo. Es decir, Carlos Fuentes dijo, yo estoy con Echeverría y nadie más puede estar ahí. Y ahí estaba también con Echeverría Muñoz Ledo y mucha gente que hoy es Bueno, y Carlos otro Fuentes color. llevó a todos los intelectuales, esta es una parte bien interesante que pocos hablan, Carlos Fuentes llevó a todos los intelectuales a Los Pinos. Sí. Y fue muy importante la presencia de estos en Los Pinos que después salieron corriendo de Los Pinos. Sí, sí, él era como una suerte de acarreador, por no usar una palabra Sí, más sí, sí, fea. sí, sí, sí. Déjame dejarle en acarreador. Pero a ese discurso de Fuentes, a esa actitud de Fuentes de acarrear a un grupo de intelectuales al poder, se opuso brutalmente gente como Octavio Paz, como Gabriel Said, y un jovencito que nadie conocía, y que hoy se llama Enrique Krause, ¿sí? Y otro jovencito que nadie conocía y que hoy se llama Héctor Aguilar Camín. Eran un par de mocosos que estaban estudiando el doctorado en historia en el Colegio de México. Digo, perdón, hoy ya tienen nombre, en aquella época pues eran pura banda, pues, eran todavía flota, pues. Toda esta gente se opuso y lo logró. Esa es la otra lección. No podemos perder a la inteligencia, no podemos perder a los poderes, no podemos permitir países de un solo hombre y, por supuesto, no podemos claudicar en la posibilidad de decir, en la posibilidad de ser demócratas. Trueba, una pregunta para un minuto, sé que implica Sí, sí. más, pero ¿el movimiento de entonces de los estudiantes podría gestarse hoy a través de las mujeres? Fíjate qué No, pregunta, ¿eh? no, No. no. Porque hay un detalle muy serio con los movimientos femeninos. Los movimientos femeninos hoy son excluyentes. Los más violentos son excluyentes. No quieren apoyos de otra gente. En cambio, los estudiantes eran de puerta Claro, abierta. claro. Y cuando es de puerta abierta, pues tú vas, ¿no? Y ya te va como en las llamadas a misa, pues, o en las mentadas de madre, el que quiere va. Pero en los movimientos radicales feministas hoy no quieren, no, a mí no me querrían, por ejemplo, y yo podría ir con gusto, yo estoy a favor de esas causas. Tan, tan. Deberíamos de hablar de los movimientos femeninos, feministas. Ya está para el viernes. Sí, porque, a ver, ¿por qué no tendría el mismo peso lo que se empezó a gestar el 8 y 9 de marzo en México en ese Ujú. sentido? Hasta entonces...